¿Eres de los que buscan consejo o de los que creen que pueden con todo solos? A veces, lo que más necesitamos no es una solución rápida, sino una voz sabia que nos muestre otro ángulo. Rechazar el consejo puede aparentar fuerza, pero suele ser solo orgullo disfrazado. Hoy, en Maná de Lunes, presentamos un consejo solo es bueno cuando se escucha. Una reflexión de Robert Tamasi. El consejo es como la medicina. Generalmente solo funciona cuando se toma como se indica. En el mundo empresarial y profesional actual, muy complejo, es imposible comprender todos los factores que afectan las decisiones clave. Por ello, hay sabiduría en buscar consejo de personas que puedan ofrecer una visión valiosa. Sin embargo, muchas personas tienden a buscar consejo solo de quienes están de acuerdo y apoyan lo que planean hacer. Esto puede ser problemático, incluso desastroso. Proverbios 12:15 describe con precisión a quienes son receptivos a un buen consejo y a quienes no. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Otro versículo de Proverbios destaca la sabiduría de recibir y actuar conforme al buen consejo. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 19:20. En el Antiguo Testamento vemos a Moisés esforzándose por proveer un liderazgo adecuado a los miles de israelitas liberados de la esclavitud en Egipto. Como en cualquier sociedad, estas personas se enredaban en desacuerdos y disputas. Moisés se sentía responsable de resolver esos conflictos. Cada día se sentaba para juzgar al pueblo, y el pueblo estaba delante de él desde la mañana hasta la tarde, según nos dice Éxodo 18:13. ¿Puedes imaginar la presión que sentía Moisés al tener que juzgar cientos de asuntos desde la mañana hasta la noche? Su suegro, Yetro, vio el problema y le dijo: ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo para juzgar al pueblo desde la mañana hasta la tarde? No es bueno lo que haces. Te agotarás, tú y también este pueblo que está contigo, porque la tarea es demasiado pesada para ti y no podrás hacerla solo. Yetro sugirió delegar la mayoría de esas responsabilidades a hombres que teman a Dios, hombres de verdad que aborrezcan la codicia, que sean jueces del pueblo en todo tiempo. Los casos difíciles los traerán a ti, pero los casos simples los decidirán ellos mismos. Moisés escuchó el sabio consejo de su suegro y ahorró muchos dolores de cabeza, no solamente para él, sino para todos. En contraste está Roboam, quien sucedió a su padre Salomón como rey de Israel. Proverbios 11:14 dice: sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Sin embargo, el joven rey no pudo discernir entre el consejo sabio y el necio. Primero, consultó a los ancianos de Israel que habían servido a Salomón. El pueblo le pidió que aligerara el trabajo duro y el yugo pesado que su padre les había impuesto, y los ancianos le aconsejaron hacerlo. Le dijeron: si hoy te pones al servicio del pueblo y le hablas de buena manera, ellos serán siempre tus servidores. Primero de Reyes 12:7. Pero el orgullo hizo que Roboam rechazara el consejo y consultara a los jóvenes que crecieron con él. Ellos le dijeron: así que, si mi padre fue duro con ustedes, yo seré más todavía. Si mi padre los castigó con azotes, yo los azotaré con látigos. Siguió su consejo y eso provocó una gran división. Todos, excepto una pequeña tribu de Judá, lo rechazaron y eligieron a otro rey. Así el reinado de Roboam estuvo condenado desde el principio. Cuando estamos enfermos, tomar la medicina prescrita puede restaurar nuestra salud. Para construir y mantener un liderazgo sano, escuchar un consejo sabio también puede servir como una buena medicina. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. Número 1. ¿Qué tan receptivo eres para recibir consejo cuando se te ofrece? ¿Buscas activamente consejo y sabiduría cuando enfrentas una decisión difícil? 2. ¿Por qué crees que algunas personas son reacias a solicitar o aceptar el consejo? ¿Qué factores influyen en que algunos rechacen el consejo sabio? 3. ¿Cuáles son algunas de las formas de identificar si un consejo es sabio y bien concebido, como en el caso de Moisés y Yetro, o necio, como cuando Roboam eligió escuchar a sus jóvenes amigos en lugar de a los ancianos de Israel?
4. Puedes pensar en algún ejemplo que hayas vivido tú mismo o visto en otros en el que se ignoró o rechazó un consejo y esto resultó en consecuencias muy negativas. ¿Qué factores intervinieron? Desafío para esta semana. ¿Qué reto o decisión estás enfrentando ahora que podría beneficiarse si estás dispuesta o dispuesto a buscar un consejo y sabiduría de amigos confiables, de un mentor, de un colega o de alguien que tiene más experiencia que tú? Examina tu apertura para recibir consejos bien intencionados. Si notas que dudas o te resistes a pedir o aceptar un consejo sólido, especialmente basado en la enseñanza de la Biblia, ora al respecto. Podría ayudarte a confiar en alguien más. Mana de Lunes es un servicio en la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.